porque quiero, porque me parece interesante, porque la Constitución me da permiso legal en su artículo 20, que consagra la libertad de expresión. Y os voy a dar una primicia, que creo que no habréis escuchado, por lo menos en este canal, hasta ahora. Veo totalmente lógico, porque hace tiempo que entendí, que el concepto que tienen ellos de la democracia, me refiero a los socialistas y a los comunistas especialmente, no es el mismo que el que dice la Constitución Española de 1978. Es así de simple. Yo no les voy a pedir a ellos que hablen bien de Franco, ni les voy a pedir tampoco que me lo pongan fácil, porque ya sé, después de estudiar la historia, que el concepto de democracia para ellos es otro, y que la libertad de poder expresarte bajo un gobierno socialista y comunista está restringida porque es propio de su naturaleza el restringir libertades y de perseguir al disidente, al igual que es parte de su naturaleza el uso de la mentira y de la manipulación, para así poder dominar al pueblo mediante el poder y el imponer su ideología a todos. Por eso ha caído la última estatua de Franco existente en España, la de Melilla. Es el último paso de lo iniciado hacia el año 1976. Lo que a ellos les ha importado siempre ha sido lo que criticaban al llamado franquismo, que es el adoctrinar. Pero como son socialistas y comunistas, para ellos la verdad no es importante. Lo importante es siempre el objetivo. No olviden, por favor, lo mucho que le quitaba el sueño a Pedro Sánchez pensar que Pablo Iglesias entrara en su gobierno, por ejemplo. Al socialismo y al comunismo, ideológicamente hablando, la verdad simplemente les importa un pimiento. No les sirve si no les ayuda a conseguir sus objetivos. Por eso mienten, por eso engañan, siempre, subrayo la palabra, siempre, cuando les interesa. Y solo dicen la verdad cuando creen que esa verdad no les va a perjudicar. Pero ellos no dicen la verdad porque les guste la verdad. Simplemente es una cuestión de estrategia, de objetivos. Y todos han mentido en mayor o menor medida desde la transición. Todos. Desde el primero hasta el último. Y muchas veces. Y en muchas cosas. ¿Y a quién han mentido? Al pueblo español. En democracia. No olvidemos que ellos juegan con la palabra democracia para decir, si alguno amenaza nuestra existencia, ya no vale la democracia. A ese no lo aceptamos. A ese lo tenemos que eliminar. A verlo todavía. No se dan cuenta. No se quieren dar cuenta. O tal vez es que ya tampoco a estos españoles que votan a estas opciones políticas tampoco les importa ya ni la verdad ni España. O a lo mejor es que se creen las mentiras y no tienen la capacidad suficiente de raciocinio. Le explico por qué afirmo estas cosas. Veréis, adoctrinar es bueno cuando lo que se enseña es bueno. Por eso en la época de antes de la Constitución se adoctrinaba en ciertas cosas. Y por eso hoy el gobierno también quiere adoctrinarnos. Pero son unos hipócritas porque critican lo que ellos hoy hacen. Ellos dicen que las personas tienen que tener libertad. Sin embargo, ellos no quieren que las personas tengan libertad. Ellos quieren adoctrinar. Lo mismo que criticaban de la época anterior,
¿Cuál es la diferencia? El bien y el mal. ¿Para qué se adoctrina? ¿Para el bien o para el mal? Ahí está el concepto. Ahí está la cuestión. Discurso pronunciado en la sesión inaugural del día 18 de mayo de 1949 en las Cortes Españolas. Inauguración de la tercera legislatura. Señores procuradores, por primera vez se da comienzo a un tercer periodo legislativo después de haber agotado en una labor fecunda la vida de las Cortes en los dos periodos legislativos anteriores. Con la ocasión de la inauguración de sus tareas, yo saludo en los nuevos procuradores a la representación más genuina de todos los sectores del país. En nuestra historia, a los mandatarios de los municipios, institución con más de 20 siglos de existencia y que con los otros brazos integraron las Cortes tradicionales de la nación, cuando la casi totalidad de las naciones vivían en el mayor atraso. A los representantes de las diputaciones provinciales, en las que hace más de un siglo se agruparon los ayuntamientos españoles, siguiendo una demarcación religiosa milenaria, a los elegidos por los sindicatos nacionales, representantes del trabajo y de las actividades productoras en todos sus aspectos, a los que la voluntad de las corporaciones profesionales otorgó libremente su representación, a los que la intelectualidad española, Instituto de España, academias y universidades dieron su mandato, a los representantes y jerarquías de aquellos brazos de los antiguos estamentos nacionales que velan desde siglos el mantenimiento de la vida espiritual y material de nuestra patria. Y a los valores políticos y consejeros nacionales, representantes de la continuidad de las esencias políticas de nuestra Revolución Nacional. Diversidad viva en la unidad de las nuevas Cortes españolas y que, como decía en elocuente verbo hace solamente varios días vuestro presidente, es la que trabaja en los campos, produce en las fábricas, adoctrina en las universidades, labora en los despachos, administra la urbe y la provincia y lleva sobre sus espaldas el peso entero de la nación. Yo espero de la calidad y celo patriótico de los representantes un nuevo periodo legislativo tan eficiente o más que los que le precedieron. Primer apartado, la eficiencia de un sistema. No constituye esta nueva etapa que emprendemos nada nuevo en la vida de la nación, pues creadas las Cortes en 1942, cuando ni siquiera se sabía cómo había de pensar el mundo que de la guerra saliese, desde entonces vienen sucediéndose con toda regularidad sus legislaturas. 41 leyes de enorme importancia y 1 millar de otras de menor interés fueron, en esos 6 años, sometidas a estudio y elaboración de los representantes en Cortes y tras un periodo de información pública y de sereno análisis y estudio por las comisiones, perfeccionadas y convertidas en leyes de la nación. La calidad y la cantidad de las disposiciones legislativas
El comentario favorable que algunas de las principales vienen suscitando en las publicaciones técnicas del extranjero, y el que algunas de ellas hayan sido recogidas por el exterior en posteriores legislaciones, son muestra clara de la eficiencia de un sistema que ha logrado la colaboración de la nación a las tareas legislativas, haciendo triunfar el interés general sobre aquel otro mezquino de grupos y partidos. Siguiente apartado: el régimen plenamente constituido. Refrendados en trascendental plebiscito los fueros y las leyes básicas, constituidas definitivamente las corporaciones provinciales y locales con arreglo a ellas y elegidos por aquellas sus representantes en Cortes, tras 6 meses de actividades electorales, la nación ve constituido plenamente su régimen, enraizado tras 10 años de paz y de normalidad fecundas, sin que nadie pueda en lo sucesivo especular con la inestabilidad de una situación que no admite parangón con los últimos 2 siglos de nuestra historia, y que aún para ese futuro que, gracias a Dios, aparece todavía lejano, de que lleguen a agotarse mis energías o se extinga mi vida, la ley de sucesión, refrendada por la casi totalidad de la nación, ofrece la suficiente flexibilidad para que, llegado el caso, rija la vida española, quien, a propuesta del Consejo del Reino y a juicio de las Cortes, tenga títulos suficientes y encarne las mayores promesas para la continuidad y la dirección de nuestra patria. Muy bien, aplausos se oyen en el hemiciclo. Siguiente apartado: garantías de continuidad del régimen. ¿Las tienen mayor acaso las repúblicas electivas o las propias monarquías constitucionales de antaño? Si miramos al siglo y medio transcurrido desde la invasión francesa, con monarquías o con repúblicas, las sucesiones entrañaron para España revoluciones y catástrofes. Desde que, siguiendo un patrón extranjero, el interés de las facciones y las ambiciones partidistas de los hombres sustituyeron a la colaboración noble y patriótica de las representaciones naturales y tradicionales. El desgobierno de la nación la llevó por la pendiente rápida de su decadencia. ¿Cuál hubiera sido la suerte de España cuando la marcha a Francia y la renuncia de Fernando VII, si hubiese existido una ley de sucesión como la nuestra, que hubiera puesto al frente de la nación nuevo regente o soberano? ¿Hubiera estallado más tarde la guerra carlista y entregado los destinos de la patria a una niña débil y sojuzgada? Ni hubiéramos llegado al posterior danzar por las cortes de Europa en busca de un príncipe que asentara en el solio de España. Ni en los años decisivos de fines del siglo XIX, cuando otros constituían sus imperios, al entregar la regencia de la nación a una dama que, ejemplar por todos conceptos, sin embargo, representaba una débil princesa extranjera frente a los graves acontecimientos mundiales, y cuando en la última crisis de la monarquía se gastó la persona, no hubiéramos podido librarnos de caer en el oprobio de aquella república que en pocos años arruinó la vida de la nación en todos los aspectos. Es inútil el pretender mayores garantías para un futuro. Si algo puede garantizarlo, es precisamente la falta de rigidez en el sistema que ofrezca soluciones para todas las situaciones que puedan presentarse, ya que lo único verdaderamente eficaz es el crear una conciencia pública en la nación y que el régimen alcance para la patria la grandeza que una a todos en la defensa de su común destino. Precisamente cuando Europa vive en una constante inestabilidad política, los marxismos retroceden bajo el fracaso y el mundo pasa por tiempos de transición entre 2 épocas, la liberal, que acaba, y la social, que nace, lo español se cotiza por esa fortaleza y estabilidad que fuera se añora, y por haber dado cauce a las legítimas aspiraciones de las clases más numerosas, no solo sin detrimento de la patria ni del progreso económico de la nación,
sino asociándoles e interesándoles en su grandeza. No olvidemos que en los tiempos que nos toca vivir, lo social mueve y conmueve al mundo, y que la ignorancia y errores doctrinales de las masas en los otros países empujan a los pueblos hacia la catástrofe. Se camina, sin saberlo, hacia formas nuevas, más justas y sociales, que no serán las liberales capitalistas que las masas repugnan, ni las materialistas y groseras que un marxismo fracasado nos pretende imponer. Salvar las esencias de una civilización católica a punto de perecer, abrir cauce a las realizaciones sociales que la mayoría de la nación demanda, constituyó el anhelo del régimen español desde sus albores. Y es paradójico que muchos de los que fuera ayer lo combatieron, hoy aprecien en su estabilidad y orden la tabla de salvación en la posible catástrofe de nuestro continente. Siguiente apartado: trascendencia de nuestra victoria sobre el comunismo. Conforme el tiempo transcurre y la situación de Europa se hace más difícil, destaca la trascendencia de nuestra victoria sobre el comunismo. Hay que considerar lo que sería hoy de todo el Occidente si hubiéramos perdido nuestra batalla. Existe un documento histórico que anuncia cuanto en Europa y en Asia iba a ocurrir en los últimos años. En el acta de la reunión del Comintern de finales de 1935, en la que ya se anuncia la nueva táctica que el comunismo iba a emprender y que paso a paso vimos desarrollarse al compás de estos últimos 14 años. Fracasada la revolución que en Asturias desencadenaron y los demás movimientos revolucionarios europeos que iban poniendo en guardia a los pueblos contra el comunismo, había que cambiar el sistema, ir a la táctica de colaboración, bautizada en aquella reunión con el nombre de Frentes Populares, aliarse con los afines y filtrarse en sus filas para irlos parasitando, ocupando sus puestos claves, arrastrándoles al extremismo y acabar desencadenando la revolución desde el poder, el clásico sistema del caballo de Troya, que tanto se ha repetido desde entonces. Organizado inmediatamente el Frente Popular Español, de inspiración rusa, y asumido por aquel el poder, España se comunizaba por momentos. El asesinato del jefe de la oposición, señor Calvo Sotelo, no fue más que el comienzo de la serie de ejecuciones desde el poder de los adversarios políticos, para los que el Frente Popular se había constituido y que en los países de Europa ha tenido trágica y colectiva repetición. No puede el socialismo histórico apartarse en esta hora de las gravísimas responsabilidades que aquí contrajo y que en la prensa diaria de la nación, durante todo el tiempo de existencia de la zona roja, dejaron la huella irrebatible de su total entrega al comunismo. Esas colecciones de diarios de los archivos de la prensa roja española dan la respuesta a los que ingenuamente en el extranjero se preguntan: ¿cuál puede ser la razón de las fobias rusas contra nuestra patria? No es el corazón, sino la cabeza la que en esta ocasión les manda, para la sovietización del Occidente. Bajo una democracia bobalicona pudimos ser la base y somos el obstáculo. En holocausto de esa democracia, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía, entre otras naciones, fueron entregadas al comunismo. Y aún alguien se pregunta las causas de la enemistad del comunismo contra España. Siguiente apartado: intento de bolchevización de España. Rusia jugó fuerte en la lucha de España y desde los primeros momentos el embajador soviético fue el árbitro de los gobiernos socialistas que aquí se sucedieron. Todas las fuerzas de choque del comunismo europeo se movilizaron entonces sobre nuestra patria y formaron 15 brigadas internacionales de extranjeros que llevaron el peso de la guerra de España. Y aunque muchísimos de ellos cayeron para siempre en nuestras tierras, por su paso y sus crueldades hoy nos son familiares
los nombres de muchos de los componentes de los gobiernos y altos jerarcas de las naciones comunizadas. Muy bien, aplausos se oyen en el hemiciclo. Una intensísima corriente de intercambio se estableció con Rusia desde los primeros tiempos, y la bolchevización de nuestra patria se fomentó por todos los medios a su alcance. Las mejores películas comunistas invadieron los cines de las ciudades y los salones de los pueblos. Los artículos periodísticos, mítines y emisiones de radio dedicados a Rusia y al paraíso soviético no cesaron durante los 3 años. Visitas de barcos rusos a nuestros puertos, homenajes populares, excursiones periódicas a la Rusia de comisiones españolas, recibimientos apoteósicos en Odessa y en Moscú, y toda la propaganda moscovita dedicada durante 3 años a falsear ante su pueblo la realidad española. No deja de ser emocionante conocer cómo prendió en el sencillo pueblo ruso la mentira y los engaños, y cómo respondieron a la propaganda de sus dirigentes ante la ficción de una España entregada al extranjero y sus mujeres y sus niños bárbaramente martirizados. Fue la primera vez que a los rusos se les movió a una empresa exterior, y el sencillo pueblo respondió con sentimientos dignos de mejor causa. La entrega total y la victoria se tenían por tan seguras que no se dudó en jugarlo todo a la carta de aquella propaganda. Y en todos los rincones de Rusia, fábricas, talleres, se privaban de lo indispensable o trabajaban más horas para enviar su socorro a las mujeres y a los niños españoles desamparados, socorros que el pueblo español no conoció, pues la malicia de sus dirigentes los entregaba a las brigadas internacionales. Las comisiones españolas fueron el centro de las fiestas en las solemnidades y aniversarios, en el de la Revolución o en los 1 de mayo. Grandes carteles alusivos a nuestra guerra revestían los muros de sus edificios, al tiempo que en España retratos gigantescos de Stalin y Lenin se exponían en los arcos de triunfo de las avenidas. Centenares de niños españoles fueron trasladados a Rusia y paseados por ella para explotar el sentimentalismo y la sensibilidad de aquellas masas. Lo que no fue obstáculo para que, perdida la guerra, cambiase la suerte de aquellos niños desgraciados que, según testimonios y publicaciones de los propios rojos españoles, perecieron en su mayoría de hambre y de tuberculosis. Y aún los propios dirigentes españoles que, por creer en Rusia, allí se refugiaron, fueron despreciados y maltratados por imputarles la cobardía de su derrota. Mas todo aquel intento de bolchevización de España, del envío a Rusia de nuestro oro y de nuestros barcos, aquella entrega total de nuestra nación a los soviets, fue presidida aquí por los gobiernos socialistas que en el poder se sucedieron, los mismos que hoy pretenden buscar alianzas con sus víctimas y que arrastran sus miserias por el mundo en adulación servil de los gobiernos occidentales. Muy bien, se escucha en el hemiciclo. Siguiente apartado: socialismo y comunismo, la misma amenaza. Y es que no hay que hacerse ilusiones. Socialismo y comunismo son para nosotros la misma cosa en distinto grado de desarrollo. Unos están en el camino y otros en el final. ¿En qué se diferenciaron en España las checas puramente comunistas de las de Fomento, de las Bellas Artes y tantas otras que los socialistas y otras organizaciones mantuvieron? Si hoy son los comunistas los que descaradamente ofrecen en las naciones su colaboración a los invasores, no hemos de hacernos ilusiones. En la Primera Guerra Mundial lo hacían los socialistas. Es que las huelgas, los actos de sabotaje y demás procedimientos que el comunismo desarrolla para destruir la economía de las naciones son armas exclusivas suyas, y no ha sido el socialismo el que durante 50 años, aunque en menor escala, los viene utilizando.
La criminalidad que al comunismo caracteriza no es exclusiva de él. Igual sucede al marxismo y afectará a todo el sistema que niegue el valor metafísico de la existencia humana. En el crimen organizado, en sangre, fuego y lágrimas, cayeron en España envilecidas para no levantarse aquellas organizaciones marxistas y sus similares que un día polarizaron la atención de las masas. Si grande fue la trascendencia de nuestra victoria para España, no fue poco, asimismo, lo que con ella hemos servido a Europa. Si miramos los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, hemos de pensar lo que hubiera ocurrido, y aún podría ocurrir, si los españoles desfalleciésemos en nuestro entusiasmo. Si importantes son las dificultades que en orden a nuestra vida interior hemos de vencer, no hemos nunca de olvidar la base de partida de que salimos, pues así podremos apreciar el camino ya recorrido, analizar el estado de abandono anterior de nuestra economía y las pocas posibilidades que en este orden se nos ofrecían. Conocer el estado real de ruina en que recibimos nuestros ferrocarriles y demás elementos de transporte, apreciar el límite de agotamiento a que por falta de previsión y explotación desordenada habían llegado nuestros veneros minerales, fuentes un día de nuestra exportación, y estimar el estado de abandono del campo en que nos dejaron la zona roja con la falta de 40.000 yuntas. Solo conociendo estos y otros factores en que la economía de la nación descansa, y las demandas de una población creciente, que hoy supera a los 28 millones de habitantes, puede apreciarse la obra ingente de mis gobiernos, no solo para superar, sino para establecer los cimientos firmes en que estamos levantando nuestra nueva economía. El problema más grave que España ha encontrado en el camino de su recuperación económica ha sido el desnivel de su balanza de pagos, que la falta de una política económica durante muchos años la había colocado en muy difícil trance. Si a ello se une el aumento creciente de nuestra población, la falta de abonos que como consecuencia de la guerra universal se produjo, la perturbación que en la economía europea ocasionó la desaparición de los intercambios con Alemania y países del centro de Europa, y las sequías sobre nuestras tierras acumuladas, se comprenderán mejor las dificultades que encontró nuestra obra de gobierno. Si ha podido atenderse al abastecimiento de nuestra nación en estos últimos años y en los momentos difíciles de la gran contienda, fue porque una política de construcciones y de resurgimiento naval nos permitió satisfacer las exigencias mínimas de nuestro tráfico. Hoy una política ininterrumpida de riegos y grandes obras hidráulicas, mantenidas ya durante 10 años, nos asegurará para el porvenir la energía para nuestra industria, el riego para más de 1 millón de hectáreas, creando una nueva riqueza que representa más de 80 veces la de nuestra huerta de Murcia. Un programa completo de realizaciones industriales, con el fomento de las fábricas de abonos, se viene desde los primeros tiempos desarrollando. 2 de estas fábricas deberán ser en este año inauguradas y otras 4 más proyectadas y en vía de construcción. Nos permitirán en poco tiempo satisfacer la mayor parte de nuestro consumo. La investigación en el laboreo de nuestras minas y la investigación de nuevos yacimientos minerales nos ha permitido intensificar la producción de carbón, descubrir zonas nuevas y preparar nuestras minas de potasa, plomo y otros minerales para una mayor explotación y más intensos intercambios. Los elementos de tracción tan importantes para el desarrollo de nuestra riqueza y los tractores para nuestra producción agrícola también han sido fomentados, y aparte de las importaciones que vienen aumentando de año en año, poderosos y modernos camiones producidos en nuestra patria recorren hoy nuestras carreteras, y tractores agrícolas potentes construidos en nuestra nación se han probado con éxito en estos mismos días en los campos españoles, lo que,
vencida la inercia de las primeras dificultades, nos permitirá adentrarnos en el campo de las realizaciones. El establecimiento de nuevas industrias químicas y sintéticas ha tomado gran auge, e importantísimas fábricas de fibras textiles, de vitaminas, de productos químicos, farmacéuticos, se suman todos los meses al acervo nacional. No es poco lo conseguido en la selección de simientes, en la mejora y selección de razas, en el cultivo del algodón y del tabaco, que alcanza cifras desconocidas en nuestra nación, en la introducción del algodón en nuevas e importantes zonas de regadío, en el cultivo y preparación de otras fibras sustitutivas, en la repoblación de nuestros montes, en un grado y medida como nación alguna en el mundo ha realizado, y en la creación y colonización de zonas de grandes regadíos y parcelación de fincas por interés social, que destacan en su conjunto la labor agrícola realizada. No se olvidó tampoco el estudio y valoración de nuestras colonias, las que lejos de constituir un gasto, han pasado a ser un elemento valioso para nuestra economía, que conforme el tiempo transcurre y los programas se completan, ayudarán notablemente a los suministros de nuestra patria. Y aun aquellos territorios desérticos que la desidia de nuestros antepasados nos legó como un simple peso muerto, han sido estudiados por las expediciones científicas de nuestros técnicos y explorados en el subsuelo, y hoy puedo anunciaros, se llevan ya a cabo en ellos importantes obras para la explotación de fosfatos con las perspectivas más halagüeñas. Siguiente apartado, sin la menor ayuda y con el propio esfuerzo español. Y todo ello y mucho más que sería prolijo enumerar, lo hemos llevado a cabo sin la menor ayuda, con el propio esfuerzo español, en unos años de guerra y en otros de posguerra, estimulando a la iniciativa particular, y cuando esto no ha sido posible porque aquella se ha inhibido, ha sido el propio Estado el que lo ha realizado, creando los órganos adecuados para su solución. Hay que considerar el cambio profundo a que hubo que someter la legislación y la idiosincrasia española para pasar de la política liberal del dejar hacer y de aquel pesimismo e incapacidad del Estado, tan explotado por los capitalistas maliciosos, a crear los órganos eficientes para que este milagro se realizase. Y así surgieron el Instituto de la Vivienda, el Instituto para la Reconstrucción, Regiones Devastadas, el Instituto de Colonización y el Instituto Nacional de Industria, que en los pocos años que llevan de desarrollo han venido demostrando su eficacia y su competencia. De este modo, al egoísmo sin límites del dinero se le ha opuesto el interés general de la nación, pero no con definiciones políticas inoperantes, sino creando los instrumentos necesarios para realizarlo. Al régimen le cabe la honra de haber hecho resurgir las industrias en nuestra patria, de haber devuelto la fe a los que estaban en camino de perderla, y que aquella etapa desdichada de la República, en que ni una sola industria se establecía en el país, le sucediera esta en que son millares las grandes y pequeñas industrias establecidas e interesantes las iniciativas encauzadas. Mas no había de realizarse todo eso sin que los eternos disgustados, los que habían hecho monopolio de la explotación de nuestra patria, esos españoles insaciables que aspiran a tener un Estado incapaz e inoperante que les deje libre el camino para sus especulaciones, no hiciesen objeto a estas instituciones de sus críticas y aún llevasen al extranjero un eco de sus miserias. El Instituto Nacional de Industria ha sido el blanco de estas modestas iras, pero al régimen le cabe la honra de haberlo creado y, por su acción, el haber hecho resurgir la construcción naval en medida en ninguna época de la nación conocida. Nuestros modernos barcos son un claro exponente de la capacidad de nuestros técnicos y de la calidad de nuestros obreros, y un programa sensato de construcciones en relación con nuestro tráfico asegura la continuidad de los pedidos y la seguridad de la amortización de las instalaciones. Y pese a las dificultades de electricidad y escasez de acero y chatarra,
Este año se botarán 5 buques con 31.150 toneladas y entrarán en servicio 7 con 29.350. El interés general de una nación peninsular y marinera como la española es poseer barcos para dar trabajo a nuestros hombres de mar, hacer el tráfico, economizar divisas y el que la mayoría de nuestras grandes importaciones se hagan bajo nuestras banderas. Mas aquella antigua estirpe de armadores enamorados de su flota se extingue, y con la sociedad anónima deshumanizada, la marina mercante española caminaba hacia su liquidación. Si no queríamos que fracasase nuestra política naval, habíamos de crear los instrumentos para realizarla, y esta política naval es trabajo para nuestros obreros, regularidad en las construcciones, que a su vez mueven a toda la industria nacional, industrias todas ellas de carácter privado, debidas a la iniciativa, a la constancia y al patriotismo de otros hombres que por falta de estabilidad en una política naval y económica que culminó en la desdichada República, languidecía, viendo hundirse con sus ilusiones sus propios patrimonios. Hemos enfrentado igualmente al INI desde su iniciación con el problema moderno de las destilaciones de pizarras y lignitos para la obtención de los hidrocarburos, problema de ayer, de hoy y de mañana, que llevaba muchos años esperando una solución, sin que ninguna clase de empresas se hubiera encarado con el mismo, lo que tampoco hubiese sido fácil, ni por la cuantía de los desembolsos, ni por los factores que es necesario coordinar, ni por los precios de coste de los productos superiores todavía a los naturales. En muchas otras empresas el Instituto ha venido a ser elemento cooperador para la financiación o ayuda a aquellas actividades de interés nacional y de capital privado, cuando éstas no encontraron en el mercado asistencia para su transformación y tenían ya comprometidos importantes capitales, evitándoles con ello su seguro fracaso. No parece, por otra parte, que hayamos hecho en esto nada que al mundo pudiera sorprender, pues en este caso el Estado, en uso de un derecho soberano, se enfrenta con el problema de crear industrias hasta ahora inexistentes, paralelamente al incremento de su población e indispensables para su vida. Cuando otros países, que se titulan liberales, como en Inglaterra y en Francia, obedeciendo a pasiones doctrinales, son las empresas privadas creadas y vivificadas por la iniciativa particular, las expropiadas, estatificadas y desgajadas del patrimonio privado, mientras aquí ni una sola empresa industrial o mercantil se sustrajo de la propiedad y de la dirección privadas. Hoy se destinan en la nación inglesa presupuestos extraordinarios de centenares de millones de libras para sus nuevos planes de crear industrias eléctricas, químicas y metalúrgicas de carácter estatal. Y no digamos en el país de los soviets, donde la empresa y la iniciativa privadas son cosas desconocidas. El sistema español, precisamente por un reconocimiento de la eficacia y de la agilidad de la iniciativa privada, y considerar que le sobran al Estado modernos medios para hacerlas servir al bien común, se ha alejado de esa idea, a nuestro juicio torpe, de las estatificaciones, y buscó en la sociedad mercantil de tipo privado las características para las sociedades que el INI constituye, y que, al contrario que en el extranjero, en momento oportuno, una vez en marcha serán en general transmitidas a la propiedad privada española. Y no es que creamos que las empresas privadas son perfectas, ni mucho menos, pues sentimos más que nadie la necesidad de la reforma de la sociedad anónima, que en España viene discurriendo en el mayor de los libertinajes. Y siguiendo los pasos de la técnica universalmente aceptada, en breve os hemos de presentar para vuestro estudio y elaboración. No se trata tampoco de pretender una autarquía en pugna con el concepto de la sociabilidad y de las propias conveniencias económicas de intercambio para los pueblos, aunque seamos nación a quien la naturaleza dotó de inmejorables características para alcanzarla,
y las pasiones del exterior pudieran justificarla, sino de nivelar nuestra balanza de pagos con el exterior y acrecentar este comercio a tenor de las nuevas necesidades, pues el crecimiento de la población española le impone dar impulso a su industrialización, si quiere dar a sus hijos una vida más próspera. Tenemos, pues, los instrumentos forjados y existe un importante plan de industrialización de España, que va realizándose en progresivas etapas.